un fondo de estabilización para el GLP envasado y a granel, un fondo de estabilización para la gasolina de 84 y de 90 que se focaliza al oriente del territorio peruano, o sea, en la selva, y es combustible que usan los vehículos de 3 ruedas y motos. Un fondo de estabilización para el diésel, tanto diésel 2 como diésel B5. Se mantendrá el margen del fondo de estabilización en el primer mes para impactar en la estabilización del precio del GLP y el diésel. Estas cuestiones lo va a explicar nuestro ministro de Economía. También hemos visto preocupaciones en cuanto al concurso público para cubrir una plaza en Occitel. Se ha hecho el concurso y ha quedado una sola persona que ha obtenido un puntaje superior al 70%, de 74.5, que es el señor Rafael Eduardo Muente. No hay otros. Claro que en el examen han debido existir 3 personas para que el presidente pueda optar entre esas 3, como ha sucedido, por ejemplo, en Ocinermín, pero aquí no se ha podido obtener 3 personas que tengan una nota de 70 o más. También en nuestras conversaciones con empresarios, he podido escuchar el día de ayer que por uno de ellos, no por todos, que hay cierto miedo. Al respecto quiero expresar lo siguiente. Podía haber cierto miedo en la etapa de la elección, pero desde la elección nosotros tenemos una posición clarísima, que es en materia económica, que es la economía social de mercado. Y lo tengo que repetir. Economía social de mercado quiere decir libre empresa, propiedad individual, libre iniciativa privada, pero eso sí, una necesaria intervención del Estado para controlar los monopolios, los oligopolios y las posiciones dominantes. Y, por supuesto, exigir el cumplimiento oportuno en el pago de los impuestos, porque eso va a servir para todos los peruanos, especialmente para aquellas personas más necesitadas, para los pobres y para los más pobres, que como sabemos han sido excluidos pues por mucho tiempo, y a ellos tenemos que darles, como a todos los peruanos, una educación, una salud de calidad. Tenemos que mejorar la infraestructura, vamos a invertir grandemente en las obras de agua y desagüe, pistas, veredas, allí va a haber una gran inversión y eso genera también empleo, Vamos, por supuesto, trabajando intensamente para que ya el 100% o cerca del 100% de nuestros niños, de nuestras niñas, en los colegios, asistan a las clases presenciales, Ustedes sabrán, y esto hay que hablar claro, que efectivamente hay algunos colegios muy escasos que no se ha logrado restablecer totalmente y otros que se tienen que construir. La educación siempre estuvo en esa situación, en un total abandono, especialmente la educación pública. En ningún momento con anterioridad ha estado la educación mejor que a la que estamos llegando actualmente, y eso lo vamos a mejorar porque no hay otra forma de ayudar a los pobres y a los que se encuentran en extrema pobreza
que dándoles una educación de calidad, una salud de calidad, ¿no? Una infraestructura de calidad, ayudando, ¿no?, a la agricultura, ¿no? O sea, la nueva reforma agraria, por ejemplo, ahora ya en estos días se va a distribuir el guano de la isla, muy interesante, por supuesto, para que el agricultor pueda abonar sus terrenos, y se estarán adquiriendo además otros abonos para completar al guano de la isla. Voy a ceder la palabra a nuestro ministro de Educación para que informe precisamente sobre lo que en educación se viene haciendo. Bien, buenas tardes con todos ustedes. Efectivamente, nosotros hemos estado monitoreando el tema del reinicio o el retorno a clases 2022. Como a ustedes les consta, hemos señalado como fecha tope de inicio el 28 de marzo. Sin embargo, por el trabajo arduo, comprometido de maestros, padres de familia, estudiantes también, y toda la comunidad organizada, es que en muchas de las regiones, en este caso específicamente 18 regiones, iniciaron las labores académicas el 14 de marzo. Y este 21 de marzo también han iniciado, otras regiones han completado el reinicio, caso Cusco, caso Madre de Dios, Junín y otras regiones, que ha posibilitado a la fecha de alcanzar 83% de instituciones educativas a nivel país que han iniciado las labores académicas, el retorno a clases en forma presencial. Este es un hecho que nos agrada a nosotros y queremos felicitar, porque pese a las situaciones de carencia, las regiones, las comunidades educativas han tenido una respuesta positiva, de saber gerenciar las carencias, las debilidades también, y optar por el retorno a clases. Hemos estado en la etapa de acondicionamiento de las escuelas, de las instituciones educativas. Seguimos trabajando el tema para plantear mayores recursos y pueda mejorarse el acondicionamiento. Tenemos problemas en infraestructura educativa y lo he señalado desde el comienzo. 111.000 millones de soles necesitamos para cubrir esa brecha tan grande y sustituir instituciones educativas locales de instituciones educativas al 100%. Eso requiere, si invertimos 5.000 millones cada año, en 20 años estaríamos cerrando la brecha. Es un compromiso de esta gestión asumir una agresiva rehabilitación como un programa, rehabilitación y construcción de nueva infraestructura. Estamos trabajando ese tema, tenemos instituciones educativas que se van a entregar y tenemos instituciones educativas también que están paralizadas las obras por estas situaciones de orden legal y de conflicto, que es lamentable y que estamos buscando las formas, desde un punto de vista legal, destrabarlas y ponerlas al servicio de la educación. También respecto a los otros temas de la gestión educativa, como es el caso de contratación docente, encargaturas de directores, reparto de materiales educativos, el tema de encargaturas, todos esos temas de gestión de personal y el tema de gestión pedagógica, estamos trabajando muy bien, hemos alcanzado casi el 100% en lo que significa la dotación de materiales, el contrato de maestros, encargaturas y todo lo que se refiere al retorno a clases. Estamos en esta situación de necesidad mayor que se tiene en los próximos días, lo hemos señalado en el Consejo de Ministros también, que en los próximos días se va a habilitar ya partidas específicas para el incremento y para la mejora de las instituciones educativas en esta situación de acondicionamiento, para mayor número de docentes también. Igualmente estaremos aprobando el tema de un número mayor de docentes producto del proceso de racionalización efectuado en el 2021. Y yo quiero felicitar también en esta jornada, en esta conferencia, la actitud de los congresistas de haber mostrado la visita a las instituciones educativas. Creo que eso hay que agradecer, porque bajar al pueblo, visitar las instituciones más pobres, creo que eso es de repente no tanto un sacrificio, pero es su responsabilidad para fiscalizar si efectivamente lo poco
que se podría dar, porque consideramos todo lo que podemos asignar a las instituciones educativas es insuficiente a la gran demanda. Están cumpliendo su rol, pero lo que sí tenemos que decir con toda claridad, que aquí la situación de la situación encontrada en instituciones educativas no ha aparecido este año. No es que en el periodo de 6, 7 meses de gobierno que ha tenido esta gestión las cosas se han complicado, se han caído las casas, que se han destruido. Esto es una herencia que heredamos de hace 50 años. Muchas de las gestiones que han pasado y que hoy opinan, que hoy critican, que hoy dan sus puntos de vista, que orientan, que señalan y tienen espacios incluso en los medios de comunicación, pues señalan sus puntos de vista, pero ellos tuvieron responsabilidad y ellos tienen que decir ante el país qué hicieron para que esta situación de crisis respecto a la infraestructura educativa no pueda haberse cerrado. Y la disposición del presidente Pedro Castillo como maestro es que esta situación tiene que tener prioridad de atención. Y lo que sí creemos y agradecemos también la participación de los gobiernos regionales, gobiernos locales, que han hecho esfuerzos enormes para que este retorno a clases sea exitoso. Creo que las posiciones en el sentido de buscar de que la institución educativa sea lo ideal es importante en un país que requiere de una buena educación, pero tampoco eso puede obligar a pretender cerrar las escuelas y pretender atentar contra el derecho a la educación. El pueblo organizado, las instituciones educativas, la comunidad educativa, los maestros, los auxiliares, los trabajadores administrativos han hecho un esfuerzo enorme y le están dando la respuesta al país que sí quieren educación, que defienden el derecho a la educación, y el próximo 28, que debe ser la fecha tope, estoy seguro que vamos a anunciar el 100% de instituciones educativas que han retornado a la presencialidad. Gracias, Premier. Buenas tardes, periodistas. Hoy en el Consejo de Ministros hemos aprobado una serie de medidas que están en el marco de la delegación de facultades que nos otorgó el Congreso. Muchas de estas medidas tienen que ver con el tema tributario, ¿no? Sobre todo, como mencionó el Premier, enfocadas a facilitar las declaraciones, facilitar la información desde el punto de vista de la administración tributaria y facilitar sobre todo también al contribuyente a la presentación y la declaración y el cumplimiento de sus obligaciones. En ese sentido hemos hecho una serie de ajustes. Por ejemplo, estamos determinando lo que es el sexto método para el cálculo de las operaciones entre empresas vinculadas, ¿no? Lo cual implica que cuando, por ejemplo, una empresa extranjera que tiene una filial en Perú tiene que utilizar este método utilizando básicamente las referentes de los mercados internacionales, como el mercado de Londres o el mercado de Shanghái. Otro cambio importante que estamos haciendo es la actualización y modificaciones y ajustes en la ley de delitos aduaneros. Esta es una ley que tenía más de casi 20 años y que había quedado desfasada tanto en las sanciones, en los procedimientos que tenía, y es parte también, como repito, de la delegación de facultades. Ahí, por ejemplo, estamos determinando cuánto es los montos mínimos sobre los cuales se va a judicializar o no el proceso. Vamos a determinar también qué se hace con el tiempo de almacenamiento, qué se tiene que hacer con la mercadería incautada. Todo esto con el ánimo de facilitar la intervención de la autoridad aduanera, pero también ser más práctico, porque en el tiempo ha habido muchos cambios. Repito, hay más de 20 años que tiene de vigencia esta norma. Hay una norma también que hemos aprobado hoy mediante un decreto de urgencia que se refiere al DU 037, el programa de fortalecimiento patrimonial para microfinancieras. Hemos ampliado el plazo de acogimiento, de presentación a este programa hasta el 30 de abril, pero además estamos ampliando la flexibilización del ratio de capital que utilizan las empresas del sistema financiero hasta marzo del 2023. Esto para permitir una recuperación más ordenada, gradual, de las empresas
del sistema financiero y no generar estrés. En términos de las medidas frente al incremento de precios de los combustibles en el país. Bueno, sabemos que el precio de los combustibles ha subido bastante y ha tenido bastante volatilidad en los últimos meses. Hemos pasado de un precio del petróleo de $80 a inicio de este año, llegó hasta 130, hoy ya está en 110. Pero las medidas que estamos tomando son medidas focalizadas, temporales, ¿no? En la medida en que ya amerita tomar este tipo de medidas. La primera es incrementar, como se dijo, el vale del balón de gas de 20 a 25 soles. Esto va a beneficiar a cerca de 800.000 familias de bajos ingresos a nivel nacional, incluido también el aporte que se hace a los comedores populares. Y luego, a través del Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles, estamos añadiendo combustibles que son de gran uso, sobre todo para segmentos de menores ingresos, como por ejemplo, estamos incluyendo la gasolina de 84, la gasolina de 90 octanos y el gasol también de 84 octanos, ¿no? Esto va a ser como digo, temporal por 3 meses y luego vamos a hacer una evaluación de su continuidad. Asimismo, estamos postergando la actualización de la banda de precios del diésel del Fondo de Estabilización del Precio de Combustibles hasta fines de abril, porque si lo actualizamos a marzo como se había establecido, esto hubiera significado un incremento abrupto de casi un sol en el galón. Estamos además incorporando temporalmente al diésel 2 dentro del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles, ¿no? Además, estamos incorporando también el gas licuado de petróleo a granel, porque este es un combustible que se usa sobre todo para taxistas, ¿no? Entonces, también por ese lado estamos incorporando esta medida para mitigar, y capear un poco este impacto de la subida del precio de los combustibles a nivel internacional. Y el sexto son las modificaciones en la operatividad del GLP en el Fondo de Estabilización del Precio de Combustibles. Tocaba un incremento de hasta 10% y lo que estamos haciendo es mitigar para que ese incremento se dé temporalmente a un incremento solamente de 3.5%. Gracias, Premier. Bueno, para anunciar que a pedido del señor presidente de la República se va a hacer un lanzamiento oficial en el Ministerio de Cultura, al cual están todos invitados el día lunes a las 8 de la mañana, del himno nacional cantado por niños en nuestras diferentes lenguas originarias, aprovechando justamente el lanzamiento o el relanzamiento del tema de la escolaridad, de que los niños vuelven a las aulas. Vamos a hacer un lanzamiento, es una obra audiovisual muy linda, por primera vez que se hace en el país. Vamos a poder escuchar el himno nacional de nuestros niños en castellano, en quechua, en aymara, en aguajún y en otras lenguas que son parte también de nuestro país y de los rincones más alejados de nuestro país. Así que quedan invitados para este lanzamiento, que en realidad es una obra audiovisual muy, muy, muy linda. Gracias, Premier. Sí, gracias, Premier. Para anunciarles que en las próximas horas debemos estar designando al presidente del INPE. Necesitamos ahí hacer un trabajo de reorganización a efectos de que el proceso de reasocialización en todos los establecimientos carcelarios del Perú esté acorde al mandato constitucional. Asimismo, vamos a reunir al Consejo de Reforma del Sistema Judicial, que es sumamente necesario, que es un trabajo que inició el doctor Aníbal Torres y que debemos retomarlo porque es necesario que todos los actores de nuestro país le pongan atención a la reforma del sistema de justicia. El día de mañana también, a partir de las 5 de la tarde, se está llevando a cabo en Trujillo el evento de registros públicos de América Latina, así que todos aquellos que tienen enlaces periodísticos en la ciudad de Trujillo están cordialmente invitados para que puedan participar de este evento que convoca a todo el sistema registral de América Latina. Esos anuncios quisiera hacer. Gracias.
Brevemente, por indicación del presidente Pedro Castillo, nuestro sector está visitando a las personas afectadas por el derrame de Repsol. Informé que ayer hemos estado en Chancay y hemos podido comprobar que todavía las playas que están en el acantilado de Pasamayo aún están contaminadas. Los pescadores están sufriendo entonces un grave problema. Como ustedes pueden imaginar, hemos conversado con ellos para coordinar la forma como vamos a seguir apoyando. Dentro de poco se va a convocar a la empresa Repsol nuevamente para que continúen con el adelanto que tienen que darle porque han dejado de trabajar. Gracias. Muchas gracias, señor Premier. Para un poco aclarar algunas versiones que se han estado vertiendo en los medios televisivos sobre el vencimiento de las vacunas. Es falso que haya 6 millones de dosis de vacunas Sinopharm por vencer. Tenemos menos de 5,5 millones de dosis cuyo vencimiento está entre octubre del 2022 y octubre del 2023. Es falso que haya vencido 1 millón de dosis de vacuna de AstraZeneca. El Perú ha recibido 1.6 millones de dosis que vencían el 28 de febrero. De ese 1.600.000 dosis sí han vencido, pero 8.580 dosis, que es un factor de pérdida, y a nivel mundial ha habido vencimiento de vacunas, pero no como dicen 1 millón se ha vencido, no, de ese 1.6 aclarando. Después, en el 22 y 23 de diciembre del 2021 hemos recibido 2.4 millones de dosis de vacuna AstraZeneca que tienen fecha de vencimiento el 31 de marzo, de los cuales tenemos menos de 1 millón en estos momentos y en estos momentos se viene aplicando. Casi toda la pandemia se ha estado recibiendo lotes con fechas de vencimiento próximas de 2 meses, 2 meses y medio. Otro lote tenemos que hemos recibido el 1 y 3 de marzo. Ese lote nos ha llegado 3 millones de dosis de vacuna AstraZeneca y que eso vencen el 30 de abril, de los cuales ya se han utilizado el 50%. Como ustedes pueden apreciar, hay lotes y lotes y lotes de vacunas que vienen llegando, pero eso yo no lo he programado, eso lo han programado las gestiones pasadas y estamos recibiendo y se está vacunando. Estamos tomando ya las medidas para hacer las campañas de brigada de vacunación, casa por casa. Como ustedes pueden apreciar, los lugares de los centros, los puntos de vacunación están vacíos. ¿Qué pasa? La gente joven sobre todo no se está colocando la tercera dosis como una falsa sensación de seguridad. De repente antes se abarataban, se acumulaba la gente en los puntos de vacunación porque veían casos, camas de UCI que faltaban oxígeno, fallecidos. Pero no hay que bajar la guardia, población en general, amigo peruano, peruana que estás escuchándome. Ahorita tenemos una variante del Omicron que es el BA2, que está en diferentes países causando ciertos estragos. Acá eso es una variante del Omicron. Acá en el Perú tenemos 16 casos que desde la semana 5 epidemiológica, estamos hablando de fines de enero, han comenzado a aparecer 2 casos, 1 caso, 3 casos cada semana. Está siendo controlado, pero no debemos bajar la guardia. Por eso que una de las medidas que estamos tomando inmediatamente es que ahora a partir de la fecha, todas las personas la tercera dosis ya no es tercera dosis de refuerzo,
es tercera dosis y tienen que tener como calendario de vacunación, ya se va a sacar la resolución en la cual se tienen que poner sí o sí para poder ingresar a los coliseos, a los estadios, a sus actividades laborales, presenciales, cuando van a viajar a los territorios nacionales, ingreso a los ambientes cerrados, a todos los centros comerciales, tienen que presentar su carnet de vacunación con tercera dosis. Tenemos que proteger a nuestra población peruana. Esa variante BA2 es una variante Omicron, no podemos permitir que esto se expanda y por eso que estamos tomando estas medidas. Muchas gracias. Continuamos con la ronda de preguntas por parte de la prensa. Iniciamos con Juan Carlos Portilla, de Latina. Premier, ¿cómo está? Buenas tardes. Juan Carlos Portilla, de Latina. Antes de la pregunta, una sugerencia, si fuera posible, porque tenemos 4 preguntas para todos los medios y los temas son amplios. A mí me gustaría preguntarle al ministro de Economía, por ejemplo, cuánto va a costar el Fondo de Estabilización, a cuánto podría, por ejemplo, dar el Estado para el Fondo de Estabilización, al ministro de Salud y otros temas, pero como tenemos solo una pregunta por medio, bueno, voy a hacer la pregunta que va dirigida a usted. Se envió una carta, un oficio al presidente Pedro Castillo de parte de la congresista Norma Yarrow sobre la designación del secretario general de Palacio de Gobierno, el señor Jorge Alba Coronado. En la carta, y cito la carta de la señora Yarrow, dice que el señor Jorge Alba fue denunciado por su esposa, la señora Lourdes Rubio, por recibir maltratos verbales y humillantes que le afectaron a ella y a sus 3 menores hijos. En el año 2013, la denunciante tuvo que alejarse de la casa de una vecina al sentirse obligada a retirarse de su hogar conyugal. En el 2016, el señor Alba fue retirado del hogar conyugal a partir de las constantes agresiones físicas, psicológicas y verbales. Para no hacer más larga la pregunta, el documento de la señora congresista señala que considera que esta persona con estas características no puede permanecer como servidor público, pues representa no solo la impunidad, sino la conservación de una ideología machista. Y le pide al presidente que reevalúe la designación de este funcionario. Como vocero del gobierno quería saber si usted tiene alguna opinión sobre esto. Gracias, sí. Premier. Bueno, el señor secretario general de la Presidencia de la República, para ser contratado, no se ha constatado, se ha verificado que no tiene antecedentes policiales, judiciales, penales, no tiene sanciones administrativas, ¿no? Al menos eso aparece de la documentación. Sobre estos otros hechos que usted menciona, se evaluará, ¿no?, por el presidente de la República. Siguiente pregunta, Julio Fernández, de ATV. Gracias. ¿Qué tal, Premier? ¿Cómo están los señores ministros? Un saludo concretamente para el ministro Hernán Condori, de Salud. Usted ya ha manifestado que va a ir hasta el final en su cargo, hasta que el presidente de la República lo indique. Hay una nueva moción de censura en su contra en el Congreso de la República. En estas últimas 24 horas usted tal vez ha pensado en cambiar de opinión o en todo caso se sintoniza lo que el propio Vladimir Cerrón el día de ayer en una locución que él tuvo lo defendió, incluso dijo de que es víctima usted de discriminación por parte de algún sector del cuerpo médico peruano. Gracias. He estado en la ciudad del Cusco antes de ayer en la ciudad de La Libertad, he regresado al Ministerio de Salud, he estado trabajando hasta la 1 de la madrugada, desconozco de lo que usted me está diciendo, pero el tema de las censuras sí me han informado, creo que estamos en un país democrático y todos los ministros nos sometemos a interpelaciones, a censura, y esperemos el veredicto del Congreso. Al menos creo que estoy demostrando trabajo, estamos yendo a los diferentes rincones del país, llevando salud, y creo que eso es lo que me ha encomendado el señor presidente de la República. Muchas gracias. Continuamos con Katia Gutiérrez, de Canal N. Sí, ¿cómo está, ministros? Ministros, a todos, buenas tardes. Yo quería hacerle una pregunta puntual. ¿El presidente de la República va a acudir el día lunes al Congreso de la República o va a enviar a su abogado o van a ir los dos? Quería saber eso. Muchas gracias. Sí,
el presidente de la República probablemente va a concurrir, o en todo caso concurrirá su abogado. Esa es la facultad que le confiere la Constitución al presidente. Y eso es lo que, en el caso, cuando me ha preguntado, le he dicho, usted tiene la potestad, la facultad de presentarse personalmente, ¿no? Claro, sí existe el peligro de que sea maltratado. Así como cuando concurrimos para la cuestión de confianza, hubieron expresiones muy duras por parte de algunos congresistas, ¿no? No quisiéramos que al presidente le ocurra eso, ¿no? Pero no le puedo asegurar si va a concurrir personalmente, es probable que lo pueda hacer, así como es probable que vaya su abogado. Última pregunta, Senia Martínez de RPP. ¿Qué tal, ministro? Muy buenas tardes. Estamos en directo para RPP Noticias. Para el ministro de Salud va dirigida sobre todo la pregunta. El día de hoy la Defensoría ha anunciado, ha alertado precisamente de la mala estrategia de salud que vendrían realizando debido a este bajo ritmo de vacunación, sobre todo considerando que más del 43% de niños y niñas de 5 a 11 años en el país no ha recibido ninguna dosis de la vacuna. ¿Qué estrategias van a cambiar o van a implementar para revertir esta situación? Y la otra pregunta tiene que ver concretamente con este pedido de excarcelación del expresidente Alberto Fujimori. ¿El gobierno atenderá rápidamente este pedido cuando ya llegue la notificación del Poder Judicial al INPE? Muchas gracias. A nivel de todo Sudamérica ha bajado la vacunación en las diferentes dosis y sobre todo en la tercera dosis. Hoy día lo he demostrado gráficamente a nivel de todos los diferentes países e incluso el Perú ha subido de lugar de lo que estábamos en quinto, ahora estamos en cuarto lugar en lo que es vacunación. Pero en general todos los países están bajando, pero Perú en el estándar comparado a nivel de todos los países estamos bastante mejor en lo que es campaña de vacunación. Tenemos en lo que es de 5 a 11 años, tenemos con la primera dosis 56.4 y con la segunda dosis 31%. Entonces, ahora con esta, como les vuelvo a repetir, con esta variante Omicron del BA2 y solamente tenemos 16 casos en lo que va desde la quinta semana hasta la quinta semana epidemiológica hasta la fecha, estamos tomando la medida de prevención y estamos ampliando el tema de la edad. Por eso ahora a partir de 18 años se tienen que vacunar para protegerse los ciudadanos, igual proteger a su familia, y va a usted comprobar que los puntos de vacunación ahora va a haber mucha mayor cantidad de personas. Invoco a la población que están escuchando, porque si bien es cierto, el trabajo no solamente es del sector salud. Nosotros estamos contratando personal, estamos comprando las vacunas, pero también el trabajo debe haber una responsabilidad de parte de la ciudadanía. Entonces pedimos para poder combatir esta pandemia, poder hacer un trabajo en conjunto. Invitamos a toda la población a acercarse a los puntos de vacunación y en su efecto también abrir sus puertas para que el personal que va a visitar sus casas, porque estamos yendo tras los cerros. Entonces ahora incluso vamos a hacer, en esta semana vamos a ampliar el horario de vacunación. Vamos a estar ofertando 36 horas seguidas para que puedan, todas las personas que estamos planteando a partir de 18 años, puedan vacunarse. Muchas gracias. Sí, bueno, en el mismo sentido que manifiesta el ministro de Salud, a todos nos consta que en todo el mundo ha bajado el número de personas que se vacunan. Ha sucedido y sucede en Estados Unidos, sucede en los países europeos, sucede aquí. ¿Por qué? Porque ya se ha vacunado la mayoría de personas. Pero además, en nuestro medio, porque existen muchas personas en algunas comunidades que no quieren vacunarse.
son resistentes a la vacuna. Otro factor, como acaba de decir el ministro, muchas personas creen que con 2 dosis ya es suficiente. No, es necesario que tengan las 3 dosis. Vuelvo a repetir, con toda claridad, para que puedan acceder a cualquier lugar público o privado, es que tengan 3 dosis. Y todos los establecimientos públicos o privados están en la obligación de constatar esto. O sea, no pueden dejar ingresar a personas que no tengan las 3 vacunas. Además, se está estudiando la posibilidad rápidamente no de poder aplicar la 4ª dosis, pero que es como un refuerzo. En cuanto a lo del expresidente Alberto Fujimori, el Ejecutivo actuará dentro del marco legal, protegiendo también los derechos fundamentales de las personas afectadas por gravísimos delitos, que son conocidos de todos nosotros. Ustedes saben lo de la Cantuta, estudiantes secuestrados, torturados, quemados, descuartizados, enterrados clandestinamente en el camino de Lima a Cieneguilla. Yo pregunto, a cualquiera de nosotros que nos sucediera eso, ¿nos gustaría que ese hecho quede impune? Yo creo que no. Quizás algunos de los presentes sí. Bueno, es cuestión, ¿no?, de cada uno. O a lo que sucedió en Barrios Altos, o los que sucedieron durante ese régimen en otros lugares del país, como a Comarca, muchísimo más grave todavía, el encerrarlo en unas chozas en una choza a los varones, en otras a las mujeres con sus hijos menores, y luego hacerlo volar por los aires con bombas. Quizás a algunos les guste eso. No, esos hechos no deben quedar impunes, ¿no?, porque si no se pueden repetir. Pero nosotros vamos a actuar dentro del marco de la ley. El TC ha dictado esa sentencia se tiene que acatar. Eso no quiere decir de que no sea impugnada ante los tribunales internacionales. Esa es nuestra forma de actuar, con estricta sujeción al marco legal, al marco constitucional y al marco convencional. Muchas gracias.